Estamos en nuestro día 326, en el libro 45 de la Biblia, nuestro amado libro de Romanos. Un libro sensacional, espectacular, súper profundo. Capítulo 4, comenzaremos por el 4. Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Para entender la palabra, nosotros necesitamos hacer lo mismo, llamar a las cosas que no son como si fuesen, porque el entendimiento de lo inconmovible no tiene nada que ver con lo terrenal, con lo humano. ¿Por qué? Porque el entendimiento de lo inconmovible no se basa en lo que uno ve, no se fortalece en lo humano. Si considera lo terrenal, entonces ese entendimiento se va a debilitar. Por eso se fortalece en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencidos de que todo lo que Él ha prometido es poderoso para cumplirlo, para hacerlo, para llevarlo a cabo. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él es poderoso para renovar nuestra mente, para capacitarnos, para entender el reino inconmovible. El entendimiento de la palabra es posible gracias a la obra de Cristo en la cruz. No se basa en nuestras capacidades humanas. Si así fuera, nunca podríamos entender. Romanos capítulo 5. Por el pecado de Adán nos constituimos en pecadores incapaces de entender la palabra. El pecado entró en el mundo por un solo hombre, por Adán. Por la desobediencia de ese hombre, todos nosotros fuimos constituidos entonces pecadores. Por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres y por eso es que el Señor dice que todos hemos pecado. Por la obediencia, por la justicia, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entonces nosotros entrada a la fe. Por Él la vida entró en el mundo y somos justificados por la fe en Él. Así tenemos paz para con Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo, mostró su amor para con nosotros. Por Él seremos salvos de la ira y pasaremos de ser enemigos a estar reconciliados por Él, a estar reconciliados con Él. Por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Por su obra podemos nosotros entender la palabra y obedecerla por el Espíritu Santo que nos fue dado. Capítulo 6 del libro de Romanos. En Cristo hemos sido bautizados en su muerte y hemos muerto al pecado. Así como Él resucitó, nosotros estamos vivos en Él. Fuimos hechos siervos de la justicia y estamos bajo la gracia. Debemos entonces presentar a nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado, reconociendo esto, que el pecado es muerte. No podemos perseverar en el pecado. Los que hemos muerto al pecado no podemos seguir viviendo en él. Debemos considerarnos muertos al pecado, porque el pecado no puede reinar en nuestro cuerpo mortal. No podemos obedecer al pecado en sus concupiscencias, porque nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El que se somete al pecado para obedecerlo, esclavo es del pecado. Romanos capítulo 7. Veamos entonces también la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es un nuevo régimen, es verdad, es la verdad. La ley del Espíritu es santa, sus mandamientos son justos y buenos. Es la forma de doctrina que implanta Cristo. Es la interpretación de la palabra que da la revelación del Espíritu Santo a partir del testimonio de Cristo. Es la interpretación de la palabra desde su significado espiritual, eterno, inconmovible. Solo podemos servir a Dios desde esta nueva forma de doctrina. No podemos servirlo desde la carne ni desde la interpretación terrenal. Le pertenecemos a aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios mediante esta ley del Espíritu. Podemos deleitarnos en esta ley según el hombre interior, que es el nuevo hombre creado según Dios y según la verdad. Solo podemos servir a Dios verdaderamente bajo la ley del Espíritu. Mientras que la ley de la letra es una forma de doctrina y de interpretación de la palabra de Dios, la letra le asigna un significado terrenal, perecedero, humano y movible a la palabra. Por eso no la podemos seguir. Se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Es un régimen viejo que ya murió con el cuerpo de Cristo, con su ministerio. Ahora estamos libres de la ley de la letra y hemos muerto a esta forma de interpretar la palabra porque estábamos sujetos a ella, pero ya no lo estamos. La ley del pecado nos enseña que todos somos pecadores. La ley opera en nuestros miembros para muerte, por eso somos carnales, vendidos al pecado y en nuestra carne tenemos que saber que no mora el bien. Queremos entender la palabra y obedecerla, pero no lo hacemos. No hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. La ley del pecado habita y opera en nuestros miembros y se revela contra la ley del espíritu. Nos mantiene cautivos, nos hace miserables, nos hace entender la palabra desde lo terrenal, desde lo humano y perecedero, desde lo carnal y desde lo movible. Nos impide entender la palabra, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a orar. Padre, libéranos de este cuerpo de muerte que interpreta la palabra de Dios en forma carnal, humana, terrenal y diabólica. Gracias porque nos has libertado. Tu siervo, Misastrís Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, una sola meta, 365 días con la palabra. No desmayes.